Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy analizaremos toda la previa del partido que va a disputar el Fútbol Club Barcelona frente al Real Madrid. Es un partido que corresponde a la gran final de la Copa del Rey 2025 y el partido se juega este mismo sábado a las 10 de la noche hora española en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Es un partido que estaba todo tranquilo, pero es que en las últimas horas toda esta tranquilidad ha saltado por los aires y ha saltado la polémica. Los árbitros responsables del partido han hecho una rueda de prensa y respecto a algunas preguntas relacionadas con los vídeos de Real Madrid Televisión, los árbitros se han quejado, han dicho que estaban hartos que los trataran como ladrones e incluso de Burgos Bengoechea, que es el árbitro principal, ha dicho entre lágrimas que estaba harto de este tipo de situaciones y que su hijo iba al colegio y no tenía por qué aguantar que a su padre le llamaran ladrón, ¿vale? Entiendo que es una situación muy complicada para este colectivo, para el colectivo arbitral, y lo mismo ha dicho González Fuertes, responsable del VAR, que ha estado en la misma línea que de Burgos Bengoechea y se ha puesto totalmente en contra de este tipo de vídeos que hace Real Madrid Televisión, de los tweets que los critican y de toda la polémica que gira alrededor del colectivo arbitral. Vamos por partes, porque todo esto tiene mucha tela. En primer lugar, los árbitros, como digo, han hecho esta rueda de prensa y han sido muy tajantes con este tipo de situaciones. Y por otro lado, según avanza el chiringuito de jugones y algunos medios de comunicación, esta rueda de prensa ha sentado muy mal en el entorno del Madrid y en la directiva del equipo blanco, y quieren que se cambie a todo el equipo arbitral justo antes de la gran final y consideran que debe ser la Real Federación Española de Fútbol la encargada de hacer el cambio sin que sea el Madrid que lo solicite, ¿vale? Esto por un lado. Bueno, a mi modo de ver, en mi humilde opinión, yo creo que el Real Madrid, está viendo que el partido lo tiene tan complicado ganar a este Barça, que ya está allanando el camino para buscar una posible excusa o vía de evacuación en caso que el resultado no les sea favorable. Claro, si les es favorable, si ganan la final, no pasa nada. Han superado al Fútbol Club Barcelona y además, según ellos, según su criterio, que ya es mucho decir, habrán superado también a los árbitros, porque según Real Madrid Televisión los árbitros siempre les van en contra, siempre. Esto es una absoluta vergüenza porque ya antes de los partidos sistemáticamente se ponen a hacer vídeos haciendo presión a los árbitros, partido tras partido, y después hacen de cada partido un análisis arbitral, analizando todos los fallos según ellos, por supuesto, porque de los fallos reales a los que ven ellos hay una gran diferencia. Sin ir más lejos, el penalti que le pitaron a favor al Atlético de Madrid en el derbi madrileño contra el Real Madrid, ese que hace Tchouaméni, que entra pasadísimo y le pisa el pie, pero vamos, clarísimo el futbolista del Atlético. Según esto, Real Madrid Televisión no lo vio penalti. De hecho, llegaron a decir que los jugadores deberían salir del campo indignados. Esto es lo que se dijo en Real Madrid Televisión. Por lo tanto, es que ya ha llegado al punto de negar la evidencia e incluso llegar a criticar lo que los árbitros hacen bien, que esto es muy grave, esto es muy serio. Entonces yo entiendo claramente que los árbitros se puedan sentir molestos en este sentido. Lo que no puedo entender es que hasta ese momento, hasta día de hoy, la Federación o la Liga no hayan entrado de oficio a sancionar este tipo de situaciones, porque yo quiero recordar que Flick, por hacer un gesto mínimo, lo expulsaron de un partido. Contra el Betis creo que fue. O incluso Lewandowski, por tocarse un poquito la nariz hace un par de temporadas, le cayeron varios partidos. Entonces, si la Real Federación pone el listón en este punto, no entiendo cómo lo que hace Real Madrid Televisión, que es mucho más grave, es mucho peor, no lo sancionen. Porque es un continuo, es partido tras partido, en la previa y después.
del partido. Y es constante. Entonces, no entiendo qué está pasando, porque, a ver, se nota, no es que vea aquí una mano negra, ni mucho menos, porque se nota claramente que el colectivo arbitral y la Real Federación están muy indignados con este tipo de situación y con el Real Madrid, y con todo lo que se está generando a su alrededor, y todo lo que conlleva esto, ¿no?, en la vida personal de los árbitros, en sus hijos, en su familia. Entonces se nota claramente que están disgustados por este tipo de vídeos. Por lo tanto, no entiendo a qué esperan a que la federación entre de oficio y ponga algún tipo de sanción. Bueno, de hecho, González Fuertes, que es el responsable del VAR, ha comentado que en las próximas jornadas habría noticias al respecto y bueno, que podrían incluso, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No ha avanzado ningún tipo de actuación, pero que tendrían noticias de ellas al respecto de este tipo de situaciones. ¿Vale? A ver, yo entiendo que los árbitros, en cierto modo, tienen un papel público en el que están ejerciendo un trabajo que están en el punto de mira, ¿no? Entonces, entiendo que, en cierto modo, si hacen algo que uno no considera como correcto, se pueda comentar, del mismo modo que se comenta que tal futbolista o tal otro no ha hecho un buen trabajo, no ha actuado bien. También se puede decir lo mismo de los árbitros, siempre y cuando se diga con respeto y sin hacer un abuso continuo. Porque, a ver, es lo que digo, es que ha llegado al punto que incluso llegan a criticar y a indignarse cuando los árbitros tienen razón. Porque llegaron a quejarse del penalti que le pitaron al Atlético de Madrid frente al Real Madrid, que era un penalti que, vamos, más claro imposible. Es increíble que se quejen de los árbitros cuando el Madrid es el equipo que más penaltis le han pitado a favor esta temporada. Ya no de España, de todas las grandes ligas europeas. Es que no hay otro equipo que le hayan pitado más penaltis a favor. Y en contra los mínimos. No sé si es el equipo que le han pitado menos, esto tampoco lo puedo decir, pero le han pitado poquísimos penaltis en contra. ¿Vale? Y bueno, entiendo perfectamente la situación y las quejas del colectivo arbitral porque creo que se está llegando demasiado lejos y no sé, y hace mucho tiempo, hace mucho que está durando este tipo de vídeos por parte de Madrid Televisión. Y creo que se le tendría que haber puesto freno ya desde hace mucho tiempo, porque no es la primera temporada que pasa todo esto. Ya viene repitiéndose desde temporadas anteriores. Y desde la época de Mourinho, es que esto lleva ocurriendo desde la época de Mourinho en el Real Madrid. Este victimismo en el Real Madrid, históricamente el Madrid nunca había sido un equipo que se quejara tanto de los árbitros. Esto viene ya de muy atrás, desde el momento en que el Real Madrid fichó a José Mourinho, y para intentar luchar contra el Fútbol Club Barcelona de Guardiola, de Messi, que no podían pararles, empezaron a quejarse de los árbitros y del colectivo para ponerles presión y que arbitraran en contra del Barça y a favor del Madrid. Y esto desde entonces que lleva sucediendo. Y presiones fuertes. Cuando, a ver, al final, el máximo perjudicado durante toda la historia ha sido el Barça. Quiero recordar que hace poco el Barça llegó a perder una liga por un gol que entró medio metro o metro dentro de la portería y que el colectivo, el árbitro de campo no se lo dio. Y en ese momento, como no había VAR, el gol no subió al marcador. O en la última jornada frente al Atlético, ese partido que el Atlético ganó la liga en el Camp Nou, que el Barça no le dieron un gol válido por un fuera de juego que no existía. ¿Vale? Entonces, el Barça es el equipo que podría quejarse más y no lo hace. No lo hace porque, a ver, una institución como el Barça o el Real Madrid no pueden hacer sistemáticamente vídeos jornada tras jornada quejándose de los árbitros. Es que es muy fuerte. Y esto repercute después a las familias de los árbitros y es lógico que les repercuta también a nivel personal. Porque los medios de comunicación tienen mucho alcance, mucho, ¿vale? Entonces veo perfectamente normal la reacción de
del colectivo, y lo que no veo normal ahora es que el Madrid se indigne y pidan cambio de árbitros a 24 horas de empezar la final, a prácticamente 24 horas de empezar. Claro, es muy grave todo lo que está pasando. Pero bueno, lo que digo, yo creo que ya están allanando el camino para buscar la excusa en caso que pierdan, porque como digo, veo un Barça realmente superior al Madrid, un Madrid que por cierto pierde a Camavinga también para lo que resta de temporada, más el Mundial de Clubs, que el Madrid jugará en verano al finalizar la temporada, y bueno, que el Madrid llega muy muy mal a esta final de Copa del Rey. Yo sinceramente estoy viendo mucho optimismo por parte de la afición azulgrana y de los medios de comunicación del entorno del Barça, y mucho pesimismo en el entorno del Real Madrid, ¿vale? En cierto modo está justificado, porque al final todo esto viene dado por las dinámicas en las que llega un equipo y otro. El Madrid llega realmente mal después de haber sido aplastado por el Arsenal en la Champions, y viene ganando los partidos de Liga por la mínima y sufriendo. El Barça sí que es verdad que ha tenido algún partido puntual flojito frente al Leganés o al Dortmund, pero el otro día ya frente al Mallorca, el Barça tuvo otro día su fútbol virtuoso y su fútbol tan vistoso que nos ha acostumbrado a lo largo de toda la temporada. Entonces, decir esto, ¿no? Que a pesar de que el Barça pierde a su pichichi, a su máximo goleador como es Lewandowski, lo más fuerte de todo es que el Barça sigue siendo muy favorito para llevarse esta final. Que cuidado, a ver, no podemos relajarnos ni un momento, porque que la dinámica del Barça sea favorable en este momento no significa que el partido lo tenga que ganar el mejor. Esto en el fútbol lo hemos vivido 1000 veces. El Madrid ha ganado 6 Champions en los últimos años sin ser mejor que los rivales. En el fútbol no gana el mejor, gana el que es mejor estratega y el que está mejor posicionado en las áreas, el que es más decisivo en área propia y en área contraria. Por lo tanto, el Madrid, teniendo en cuenta las grandes individualidades que tiene, en Mbappé, en Vinicius, en Bellingham, en cualquier momento pueden marcar un gol, ¿vale? En cualquier momento. Entonces, tampoco se puede decir que el Barça vaya a ser una victoria segura. Que yo creo que sí, Yo creo que sí, que el Barça está muy por encima. Si me hablas a nivel de fútbol, el Barça debería ganar claramente y holgadamente. Pero en el fútbol no siempre es así. En el fútbol a veces suceden cosas, ¿vale? Puede pasar que en una jugada individual, en el primer tiempo, Bellingham o Mbappé o Vinicius se vayan de la defensa, marquen un gol o en un contraataque, cogen a la defensa del Barça con espacios, porque ya sabemos que el Barça juega muy adelantado, y nos cojan a los espacios en contraataque y nos marquen un gol o dos, y después se cierren atrás y no tengas modo de darle la vuelta al marcador. Podría pasar, es un escenario posible, ¿vale? Esto no quiere decir que el Barça no llegue a esta final en el papel de ser muy muy favorito para llevarse el título de Copa. En principio el Barça no debería tener ningún problema, creo yo, a nivel futbolístico para llevárselo. Pero, como digo, pueden suceder muchísimas cosas en un partido de fútbol. Ahora que viene la eliminatoria frente al Inter, me acuerdo de esa eliminatoria que el Barça de Guardiola perdió frente al Inter de José Mourinho. El Barça era muy superior, estaba muy por encima a nivel futbolístico del Inter. Pero ¿qué pasó? Que nos cogieron con algún gol en fuera de juego, en el Giuseppe Meazza, algún gol que hicieron falta algún defensa del Barça, y después aquí vinieron a cerrarse, y esta estrategia salió bien y ganó el equipo que planteó menos fútbol. Pero al final esto es fútbol y esto es así, debemos tener en cuenta que estas cosas pueden suceder. Entonces tampoco podemos decir con plenas garantías que el Barça vaya a ganar mañana. Ojalá sea así, y yo creo que será así, y de hecho creo, si a mí me preguntas, creo que el Barça va a obtener un resultado holgado, porque es lo más probable viendo cómo llega un equipo y cómo llega otro. Debemos tener en cuenta, si vemos los precedentes de esta temporada, que el Barça le ha ganado muy bien al Madrid los 2 partidos que han disputado entre los dos.
tanto en el Bernabéu como en Liga, como en la final de Supercopa de España. Y por otro lado, el Barça también ganó el amistoso de pretemporada contra el Real Madrid. Por lo tanto, el Barça, creo que teniendo en cuenta ya no solo los resultados previos, sino el juego que ofrece, llega en el papel de ser muy favorito, ¿vale? Por otro lado, si analizamos las finales previas que han disputado los dos equipos, el Madrid ha ganado en 4 finales de Copa del Rey frente al Barça y el Barça ha ganado otras 3. Por lo tanto, el Barça, si ganara esta final, tendría la opción de empatar al Madrid en finales ganadas entre los dos equipos, ¿vale? Lógicamente, después el Barça creo que son 31 Copas del Rey respecto a las 20 o 21 que tiene el Real Madrid. Por lo tanto, el Barça en este sentido sí que tiene un palmarés mucho más holgado, muy distinto a lo que sucede en Liga o en Champions, especialmente en Champions, que el Madrid tiene muchas más que el Barça, o en Ligas también, que el Madrid tiene unas 8 más, si no recuerdo mal. El Barça tiene, creo que son 27, mientras que el Madrid creo que son 36, una cosa así, ¿vale? Más o menos. Ahora no os lo sé decir exacto, si alguien lo sabe que lo deje en comentarios, por favor, pero creo que el Madrid aventaja al Barça con unas 8 ligas, ¿vale? A partir de aquí, decir que bueno, la baja de Lewandowski para mí es muy sensible, pero a pesar de ello, como digo, es curioso, ¿no?, lo que ha llegado a hacer Flick en este Barça, que hace un año sin Lewandowski nos estaríamos rasgando las vestiduras, y este año, tiene mucho mérito lo que ha hecho este entrenador, cómo ha reconvertido este equipo en un equipo absolutamente ganador, que ahora mismo para mí es el equipo que mejor fútbol practica de toda Europa. Y es que hace tan solo un año es que el Barça estaba muy muy mal a nivel de resultados y a nivel futbolístico. No ofrecía un juego claro, no ofrecía un juego combinativo, era un equipo que no marcaba goles, pero es que Flick lo ha convertido completamente y ha hecho que el Barça sea un equipo de fútbol total, en el que si no tienes a tu máximo goleador, a un futbolista que te ha marcado 40 goles, es fuerte, pero es que es posible que no lo eches de menos, porque juega tan bien el colectivo, juega tan bien el equipo a nivel de grupo, está todo el engranaje tan bien hecho, la presión ofensiva, cómo todos bajan a defender atrás, que es muy fuerte, pero quizás no eches de menos a un futbolista que lo ha sido todo en el Bayern y en el Barça durante los últimos 15 años. ¿Vale? Esto es muy fuerte. Uno de los mejores 9 que yo he visto en mi vida. ¿Vale? Es un 9, ya no un 9, un futbolista que ha marcado el fútbol mundial en los últimos 15 años. Y debemos tener en cuenta que el Barça llega tan bien aquí, a esta final, que nos estamos planteando quién va a jugar, ¿no? Si Dani Olmo o Ferran Torres en su posición. Pero en ningún momento nos inquieta su baja. Que yo creo que sí, que en cierto modo es una baja sensible, pero veo al entorno del Barça, a la afición, a la prensa, que están muy confiados en esta victoria. Yo también lo estoy. Creo que el Barça llega muy muy bien. Pero, bueno, que es fuerte, ¿no? Uno se plantea cómo es posible que el fútbol pueda cambiar tanto de un día para otro o de una temporada para otra. Hace solo un año, ¿qué hubiéramos dicho? Perdiendo a Lewandowski para una final de Copa frente al Real Madrid. ¿Sabes cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian? Es increíble. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Que no tendremos a Lewandowski. Para mí, os digo una cosa. Sí que es verdad que para mí la baja de Lewandowski puede ser más sensible de lo que parece a priori, pero también os digo que me preocupa más la ausencia de Balde que la de Lewandowski. Porque Balde, ya en los 2 partidos frente al Real Madrid en esta temporada, le había hecho mucho daño al equipo blanco, mucho. Había sido un auténtico puñal por la banda. Y está por ver el nivel que puede ofrecer Gerard Martín defendiendo a las grandes estrellas del Real Madrid y a nivel ofensivo frente al equipo blanco, ¿vale? Todos sabemos lo que nos puede ofrecer Balde. Un gran ataque, un ataque brutal, espectacular, y una defensa buena que en determinados momentos puede tener algún despiste en algunos momentos. Creo que contra el Madrid no iba a relajarse. Contra el Madrid no creo que tuviera ningún fallo de estos. Sí que es verdad que en momentos puntuales tiene alguna laguna defensiva,
pero a pesar de ello me parece un lateral muy solvente, especialmente en ataque. En ataque es brutal lo que te ofrece Balde. Entonces Gerard Martín, sin ser tan bueno, es verdad que en los últimos partidos ha cumplido bien en su posición, pero no está ni mucho menos tan exigido como en el partido que va a jugar frente al Real Madrid. A partir de aquí, vamos ahora a hablar de una posible alineación del Barça para el partido de este sábado. En la portería Chesney, luego centrales Íñigo Martínez y Cubarsí, laterales Koundé y Gerard Martín, ya es el que he comentado ahora, y luego en el centro del campo he puesto Frenkie de Jong, Pedri y Fermín. ¿Por qué pongo Fermín de interior? Pues porque yo creo que Dani Olmo va a salir de falso 9. Creo que con este triángulo formado por Pedri, De Jong, Fermín y Olmo, puede ser que el Madrid ni la huela, que no huela el balón. Porque esto sería muy parecido a lo que hizo el Barça en esa famosa final de Mundial de Clubes frente al Santos, cuando Neymar aún era jugador del Santos, que por cierto terminó el partido, y recuerdo que Neymar había dicho que hoy les habían enseñado a jugar al fútbol, ¿vale? Fueron unas declaraciones que probablemente pasen a la historia y probablemente ya en ese momento tenía su fichaje por el Barça prácticamente hecho. Pero bueno, el caso es que comentó eso y en ese momento el Barça salió con muchos centrocampistas, entre ellos Cesc Fàbregas como falso 9. Y esto ayudó al Barça a que tuviera constantemente el balón, jugaran rápido al primer toque, y el Santos ni la oliera. El Santos en ningún momento tuvo ninguna opción de llevarse el partido y la verdad es que el Barça en ese día fue espectacular. Fue uno de los mejores partidos que yo recuerdo del Barça de Guardiola y fue una brutalidad, ¿no? Fue increíble, impresionante. Y podría ser lo mismo con Dani Olmo de falso 9, bajando a recibir al centro del campo, con libertad de movimientos. Y esto te ofrece al final un juego mucho más dinámico del que te podría ofrecer Ferran Torres, que con el balón en los pies no es tan técnico como Olmo. Y Olmo es muy bueno a la hora de bajar a recibir y de orientarse al balón de forma de que en el primer contacto con el balón, en el primer toque, el primer control, ya se marche de 2 o 3 defensas y incluso encarar a portería o filtrar el último pase, porque es muy rápido de mente, va muy muy rápido, tiene una gran velocidad para pensar y ejecutar lo que quiere hacer, y le podría venir muy bien al Barça un futbolista que por un lado pueda conectar tan bien con los centrocampistas y por el otro se mueva tan bien en espacios reducidos y pueda atacar en área contraria, ¿vale? En este sentido creo que puede ofrecer mucho más de lo que puede ofrecer Ferran Torres, que sinceramente lo veo más como un revulsivo que como un futbolista que salga de inicio. En la segunda parte sí que creo que puede salir y puede aportar los goles que ha ido aportando a lo largo de esta temporada, y lo veo más a Ferran saliendo en la segunda mitad que saliendo de inicio. Entonces este triángulo formado por Pedri, De Jong y Fermín, que estarían en la base, y Olmo, que estaría en el vértice de arriba, estaría flanqueado por las dos puntas, por los dos extremos, Rafinha por un lado y Lamine por el otro, que siempre están muy muy bien frente al Real Madrid. Decir que el Real Madrid, lógicamente no nos podemos despistar porque tiene mucho potencial ofensivo, pero para mí una de las claves del mal momento del Madrid está en la poca presión que ofrecen los futbolistas de arriba. Mbappé, Vinicius, Bellingham, el mismo Rodrigo, son futbolistas que sí que es verdad que hacen la presión, un poquito de presión en campo contrario para cubrir el expediente, para que nadie los critique, pero que a la hora de correr hacia atrás no van a tapar espacios y no van a recuperar el balón en área propia, cosa que sí hacen los futbolistas del Barça, como Rafinha, Lamine incluso, Lamine no tanto quizás, pero también lo hace. O Pedri, que está a un nivel inconmensurable esta temporada. Los futbolistas del Barça sí que van a luchar en defensa, pero los futbolistas del Madrid no. Y esto es uno de los principales hándicaps que ha tenido el Madrid esta temporada, porque al no bajar a corregir
balones en defensa, esto provoca que haya mucho espacio entre los centrocampistas y la delantera del Madrid, y estos espacios pueden ser aprovechados muy bien por los centrocampistas y los delanteros del Barça. Y dicho esto, me despido ya de todos vosotros. Esperemos que podamos gozar de una victoria del Barça, de un nuevo título de Copa del Rey. Si os ha gustado el vídeo, os animo a suscribiros al canal, a darle like y a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!